Él es especialista en nutrición animal y es un referente en lo que respecta a su área. Así que, compañeros, espero que les sea de beneficio esta charla. Y doctor, antes de comenzar, quería agradecerte por parte de la comisión directiva por tu presencia y por tu tiempo y la predisposición de siempre con los alumnos. Así que, sin más preámbulos, doctor, estamos contigo y vamos a disfrutar esta charla. Muchas gracias, Sebastián, y un gusto poder estar con ustedes, de poder hacer esta presentación. Prendo mi cámara nada más para saludar. Ahora ya paso directamente a la presentación. Luego ya nos veremos otra vez en el momento de preguntas. Estoy abriendo de nuevo mi presentación. Ahora sí. Para mí es un gusto poder hablar de este tema que es la invernada a pasto y la estrategia de suplementación que uno puede utilizar para mejorar un poco la eficiencia en la producción animal, ¿no? En este caso, el ganado bovino de carne, ¿no? Soy profesor del área y tengo también la suerte de asesorar un campo de invernada. Toda actividad humana siempre tiene un objetivo, ¿no? Entonces, yo tengo algunas pretensiones para el final de esta charla. En primer lugar, la de entender que la invernada eficiente económicamente y la que sea sostenible está fundamentada en un sistema de pastoreo que debe ser manejado lo más sensatamente, lo más racionalmente posible, ¿no? O sea, el factor humano es esencial en este manejo. También que interprete los principios empíricos que sostienen el manejo del pastoreo. Y un tercer y último objetivo sería comprender los principios básicos de la suplementación realizada en condiciones pastoriles. ¿Qué podemos decir de la invernada para iniciar? Que la invernada pasto es un sistema, es una forma, es un sistema de producción, ¿no? En la que debemos buscar que sea viable tanto desde el punto de vista técnico, económico y que sea ambientalmente sostenible en el tiempo, ¿no? Eso es fundamental porque vamos a estar trabajando con pastos gramíneas tropicales que son perennes y bien manejados, debe durar toda la vida. Se basa, lógicamente, en este recurso forrajero que es el pasto, que si lo manejamos bien, va a ir teniendo una productividad creciente y con una escasa introducción de insumos externos, ¿no? Contrariamente de repente a lo que comercialmente se nos pueda querer vender. El sistema debe permitir que los recursos naturales sean sostenibles, ¿no? Que no dañemos el ambiente, que no dañemos el suelo, que sea sostenible en el tiempo, ¿no? A través de una buena o eficiente utilización del recurso forrajero del pasto y que sea amigable también con el medio ambiente, que sea amigable con la naturaleza. Entonces, cuando hablamos de producción o de invernada a pasto, tenemos que tener en cuenta todos los recursos que entra a actuar, ¿no? Hay que verlo de un punto de vista holístico como un todo, ¿no? Porque hay una interacción entre todos los recursos y los factores de producción, ¿no? El suelo tiene una interacción con la planta y viceversa.
la planta tiene una interacción con el animal y viceversa, el animal también lo tiene con la planta y el animal también con el suelo, ¿no? Hay un recurso muy importante que incide en esta triada, digamos, que sería el clima, ¿no? El clima es muy determinante, por eso tenemos estacionalidad en la producción del pasto, ¿no? Y el protagonista más importante, que el pastor, ¿no? Es el hombre, que debe manejar todos estos recursos y debe hacerlo con una visión global, con una visión integrada, no parcialista, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos engañamos, sobre todo los veterinarios, dándole un protagonismo al animal como el factor principal. Y el animal, hay que recordar, sobre todo en invernada, es un pasajero. Lo perenne debe ser el pasto y conservar y mejorar inclusive la calidad del suelo. Pero el animal es un pasajero, pero no por eso lo vamos a descuidar. El pastoreo bien hecho, bien llevado, tiene un manejo ecológico. ¿Por qué? Porque cuando participan todos los factores que intervienen en el lugar, nos estamos refiriendo justamente a este manejo ecológico, porque respeta las interrelaciones que hay entre los recursos y los factores de producción, conservándola o si está degradado, inclusive recuperando el equilibrio dinámico que perdió quizá con una degradación o por un mal manejo. La intervención sobre un factor no necesariamente modifica a los otros factores. Ningún factor o ningún recurso de producción actúa en forma aislada. Por ejemplo, si yo incorporo materia orgánica o compacto del suelo por pisoteo, por mal manejo, eso afecta a los demás componentes, es decir, afecta al pasto y va a afectar también al animal. Esta modificación puede, si yo incorporo materia orgánica, lógicamente esta modificación va a ser para más, va a ser positiva, o puede ser negativa, por ejemplo, la compactación del suelo sería para menos. Así como le señalé, tenemos que manejar con una visión holística, como un todo, el sistema pastoril. Es decir, manejamos el todo como un todo y no las partes aisladas o separadamente, porque esa separación, ese aislar las cosas, eso está solamente en nuestra mente. Ningún sistema de producción funciona, y mucho menos el sistema de pastoreo en forma aislada. Y la ganadería, lastimosamente y históricamente, siempre estuvo más centrada en el animal que en los otros recursos de producción. Y un animal en invernada eficiente no está más de 24 meses en ese lugar, ¿no? Por lo tanto, es totalmente pasajero, es el animal. La realidad, entonces, la realidad no es parcial, la realidad es un todo, la realidad es tener la visión completa del todo, ¿no? Y así como le dije, entonces parcelar las cosas, eso hace solamente nuestra mente, ¿no? Y el manejo del pasto debe ser dinámico y abierto, ¿no? En el sentido de que la transformación, lo que buscamos nosotros es la transformación de la energía solar a través, aprovechando el dióxido de carbono que está en el ambiente, ¿no? Que es un producto inclusive dañino para el medio ambiente, sobre todo en altas concentraciones, ¿no? Y nutrientes que se encuentran en el suelo en energía química. La energía química serían los nutrientes del pasto, que con el proceso que se llama pastoreo, que sería el encuentro del bovino con el pasto, se transforma en producto animal. Eso es constante y es un sistema abierto. La actividad de la vida natural del suelo es permanente en condiciones naturales. El suelo tiene una vida muy dinámica, ¿no? A través, ya sea de los microorganismos que viven en el suelo o inclusive organismos que no son microscópicos, ¿no? Esa vida del suelo es permanente, ¿no? Y aquí entra a tallar un componente fundamental que es la materia orgánica, ¿no? Que actúa como un catalizador de la vida del suelo. O sea, la materia orgánica, su acción biológica al suelo, no es solo importante porque incorpora nutrientes, sino
porque actúa como un catalizador, es decir, como un facilitador de las reacciones y acelera, dinamiza la vida del suelo, aportándole nutrientes y condiciones para que eso se dé. Recordar lo básico, ¿no? El manejo de la fotosíntesis. Nosotros lo que tenemos que manejar en el pastoreo es la fotosíntesis, que sabemos que se produce gracias a que las plantas tienen un pigmento verde que se llama clorofila, y lo que se está aprovechando es la energía solar, ¿no? Que se debe transformar en energía química, y para eso la planta necesita, tiene unos poros por los cuales entra el gas carbónico, el hidróxido de carbono, y a través de las raíces va a asimilar aguas y sales minerales, ¿no? O nutrientes, ¿no? A través de las raíces, ¿no? Y con esa acción fotosintética, las plantas van acumulando reservas en forma de nutrientes, fundamentalmente carbohidratos. Las gramíneas tropicales, ¿no? Que es la que más tenemos en el Paraguay y en la que se basa la invernada a pasto, ¿no? Ya sea gramíneas nativas o cultivadas. Estas gramíneas tropicales tienen una ruta fotosintética particular que lo diferencia de las gramíneas del clima templado y de las leguminosas. La ruta fotosintética en el uso del dióxido de carbono se le llama C4, ¿no? O sea, tiene una ruta de 4 carbonos en la fotosíntesis, a diferencia de la gramínea de clima templado, que es C3, carbono 3. Las gramíneas tienen la particularidad de poseer una mayor capacidad de utilización, ya sea de la energía solar, de la luz solar y del agua. Y son tremendamente productivas las gramíneas. Aquí tenemos una cifra: 50 a 60 gramos de materia seca por metro cuadrado día puede producir. Si quieren pasarlos a kilogramos, digamos, por hectárea o a gramos por hectárea, basta hacer correr 4 ceros, ¿no? Sería 500.000 gramos, y si quieren pasarlo a kilogramos, dividimos eso entre 1000 y nos queda que 500 kilogramos de materia seca puede producir una gramínea tropical por día. Lo que transformado en producción en toneladas año sería entre 30 a 50.000 toneladas de materia seca por hectárea año, y con una eficiencia de pastoreo, en el mejor de los casos, o lo ideal es que lleguemos a un 75% del uso por el animal, del aprovechamiento del animal de la biomasa forraquera, soportaría una carga superior a 5 unidades animal por hectárea año. 5 unidades animal, estamos hablando en Paraguay de un animal de 400 kilos, 4 por 5 son 20, o sea, soportaría 2.000 kilogramos promedio por hectárea año de carga. Eso es lo que soporta, tiene capacidad de soportar la gramínea, pero por condiciones climáticas, sobre todo, este ejemplo es para el gato pani, que es un pasto muy frecuentemente utilizado a nivel del Chaco Central, Alto Chaco. Su productividad promedio, este es un estudio hecho durante 6 años, pero con una precipitación que es bastante representativa del Chaco Central y Alto Chaco, ¿no? 737 milímetros en promedio produciría 8.276 kilogramos de materia seca por hectárea año, y vemos cómo hay una gran variación en la producción anual, ¿no? Tenemos entre el 2009 y 2010, que fue este estudio, parte de este estudio, más de 14.000 kilogramos de materia seca. Esto cayó a menos de 4.000 en el 2011, nada más por una cuestión climática de pluviometría, de precipitaciones. Los pastos tienen una unidad funcional. Esa unidad funcional es conocida como fitómero, vulgarmente le llamamos, o prácticamente le llamamos macollo. El fitómero tiene hoja, tiene la unión entre la hoja y el tallo. El tallo de la gramínea en crecimiento generalmente está cubierta por vaina, y los entrenudos no son visibles, excepto cuando la planta empieza a producir
a producir flores y semillas, ahí recién los entrenudos son visibles. O si no, el fitómero o el macollo es como un cono, ¿no? Es como un cono que está cubierto por vaina, ¿no? Emiten las hojas y están cubiertos por vaina. Aquí vemos cómo ocurre el rebrote, ¿no? A nivel de, es por rebrote de yemas, digamos, axilares, porque también están, esta sería una yema axilar y esta sería una yema basal. Esta es la unidad funcional entonces. Las gramíneas tropicales pueden tener diferentes tipos de raíces, pueden ser raíces estoloníferas, rizomatoso o una raíz pivotante, ¿no? Y si miramos en detalle lo que es un macollo o un fitómero, vamos a notar que no tiene más de 6 hojas. Generalmente tiene entre 3 a 5 hojas. Un fitómero o un macollo que crece de una gramínea. Aquí al lado podemos contar 1, 2, 3, 4, 5 hojas tiene. Cuando salga aquí arriba la sexta hoja, esta hoja de más abajo se va a empezar a marchitar y secar. Por eso nunca van a tener más de 6 hojas en una gramínea. Las pasturas cultivadas, que es las que más se utilizan en invernada, ¿no? Porque por el gran volumen de pasto que produce y por la alta carga que puede soportar. Entonces, naturalmente, o sea, normalmente, digamos, los 2 a 3 primeros años son muy productivas una pradera implantada, ¿no? Y puede llegar a producir entre 4 a 8 veces más que las praderas nativas. De ahí la tentación de repente de transformar una pradera nativa en praderas cultivadas. Pero es una producción que no perdura sin manejo adecuado. Si yo quiero tener siempre alta producción o buena productividad, tengo que manejar adecuadamente. Al poco tiempo se forma una capa compacta en el suelo que limita el desarrollo radicular. Y un pasto sin buen desarrollo radicular es un pasto que va a morir. ¿Por qué? Porque los nutrientes son absorbidos a través de las raíces y por otro lado, así como la humedad, y la raíz es un órgano de reserva que tiene el pasto, ¿no? Si no tiene raíz, no tiene reserva. Y si no tiene reserva, no tiene fuerza para rebrotar. De nada serviría implantar los mejores pastos o las mejores variedades, las últimas variedades que surjan de la investigación y dejarlo que lo cuide el ganado. Es el hombre el que debe cuidar al pasto. ¿Cómo hay que manejar el pastoreo? ¿Cómo es el manejo del pastoreo, no? Veamos una breve definición, ¿no? El pastoreo, según el padre del pastoreo racional, ¿no? Aunque no estemos hablando directamente del pastoreo racional, es André Guasam, que dice que es el encuentro de la vaca con el pasto. Y uno de sus discípulos que falleció, creo que el año pasado, Luis Carlos Piñeiro y Machado, dice que es el pastoreo comandado por el hombre. Es un ecosistema dinámico, abierto, complejo, como hemos señalado, por lo que se requiere conocer cómo interactúa el pasto y el animal. Un pasto bien manejado, esto es en julio del 2019, en pleno invierno, ¿no? Una época de escasez de pasto, vean ustedes la abundancia de pasto que hay. Inclusive vino una helada que quemó la punta del pasto, pero igual hay una abundante biomasa verde que es difícil de ver si no es bien manejado. Esto es difícil de verlo, por ejemplo, en esta época del año. ¿Cuál es el objetivo del manejo del pastoreo? Ofrecer pasto de alto valor nutricional al ganado y en cantidad suficiente. Eso es importante, no solo calidad, sino cantidad también, a lo largo del tiempo. Y garantizar que el animal lo use eficientemente, es decir, que coseche la mayor parte del pasto que está disponible. Habíamos hablado un 75%, y que el animal tenga la capacidad genética entonces de convertirlos de buena manera, de manera eficiente en producto animal. La producción animal se parte en 3 etapas de transferencia de energía, ¿no? Que sería
la energía del sol, eso se transfiere en energía química con el crecimiento del pasto. Esa energía química, que no es otra cosa que los nutrientes que tiene el pasto, es consumido por el ganado en una segunda etapa, en una siguiente etapa, y en una tercera etapa el ganado tiene que procesar eso, digerir, absorber y convertirlo en producto animal. Entonces, aquí se cierran esas tres etapas. La defoliación sí o sí ocurre, ¿no?, en el proceso de pastoreo. En ese sentido, podemos pensar que el ganado es un enemigo del pasto, ¿no? ¿Por qué? Porque lo corta, ¿no? Le saca la hoja y los tallos, etcétera, ¿no? Lo consume, ¿no? Entonces existe un peligro de agotamiento del pasto en el pastoreo continuo, sobre todo. ¿Por qué existe un peligro de agotamiento? Porque el ganado es selectivo y el ganado no va a consumir el pasto que tiene reserva en sus raíces, va a consumir el pasto tierno, el que se consumió hace poco. Por eso que ese pasto va a agotar sus reservas radiculares y la parte inferior del tallo y va a tender a desaparecer. Pasa lo mismo si hacemos un pastoreo rotativo de larga ocupación. ¿Por qué? Porque si dejamos varios días en un mismo potrero, va a ocurrir una defoliación respectiva del mismo fitómero, de la misma planta, del mismo pasto, etcétera, ¿no? Y eso también lo va a agotar. Le quise mostrar esta fotografía. Aquí a la derecha vemos en un sistema de uso rotativo por periodos cortos de uso. Aquí los animales permanecen entre 1 a 2 días. Vean ustedes que el pasto que estaba como el de al lado, cuando se introdujeron los animales, se cosechó la mayor parte, con seguridad más del 50% de la oferta del pasto que había, y mañana va a pasar aquí al lado. Vean ustedes la abundancia de pasto que hay, y aquí esto se va a consumir mínimo en un 60% al día siguiente. Entonces aquí estos pastos no van a ser cortados por el diente más de una vez o máximo 2 veces en ese, si dejamos 2 días. El primer día probablemente haga un corte general y ahí no hace más que eso. Entonces es importante también que sobre un remanente, es importante usar eficientemente el pasto, pero que sobre un remanente, un área fotosintética, resto de hojas. La degradación de una pastura se da por el agotamiento de sus reservas y la eliminación del meristema o del punto de crecimiento, del meristema apical o el punto de crecimiento que tiene el pasto, ¿no? La eliminación del punto de crecimiento ocurre por un sobrepastoreo, lógicamente, y el agotamiento de reserva ocurre por un pastoreo selectivo o porque es pastoreado antes de llegar a su punto óptimo, antes de que tenga reserva radicular. Es importante que miremos un poco la relación que hay entre el área foliar, el área de las hojas, y los carbohidratos no estructurales, que serían los carbohidratos de reserva, como almidones y azúcares, que acumula la planta, el pasto, por la fotosíntesis. Entonces, A se refiere a carbohidratos de reserva y B, área foliar. Si la reserva de carbohidratos es alto, y el consumo del pasto en el pastoreo deja un remanente 5 centímetros, acá 0,25 centímetros de hojas. ¿Qué es lo que vemos después en el rebrote? Este pasto que se cortó menos, que deja un remanente mayor de hoja, va a crecer más, va a tener un tallo más largo y un rebrote de hoja más larga que este de al lado. La única diferencia es que este se cortó más abajo. Y vean usted el macollo, el rebrote de las yemas basales. Aquí hay más rebrote que en el caso siguiente. Peor aún si esa reserva de carbohidratos es bajo. Aunque se corte a 5 centímetros las hojas, que es un remanente de hojas, si comparamos con el que está a la izquierda aquí, esta planta es más baja. Y si miramos el macollo, el rebrote, hay menos rebrote. Y peor, si tiene baja reserva de nutrientes a nivel radicular y se pastorea a una altura más baja, entonces ese pasto tiene un rebrote mucho menor. Y
los macollos son pequeños, los rebrotes de las yemas basales son pequeñas, entonces estos pastos son candidatos a desaparecer. Aquí vemos el rebrote o el macollamiento de las yemas basales, ¿no? Entonces, si el pasto es consumido en un alto porcentaje, ¿no? Queda un remanente de hoja, pero no es abundante, la radiación solar va a llegar aquí, hasta abajo, ¿no? Entonces, va a haber rebrote y va a haber un crecimiento. Los rebrotes basales tienen la particularidad en relación a los rebrotes que salen en los nudos, en los rebrotes de las yemas axilares, que son mucho más vigorosos y son mucho más grandes. La relación hoja-tallo es muy importante en este proceso de pastoreo, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? Que haya muchas hojas. ¿Por qué? Porque la mayor concentración de nutrientes está en las hojas, más que en los tallos. Entonces, lo que pretendemos es que nutritivamente tenga buenas condiciones, es decir, buenas condiciones bromatológicas el pasto, ¿no? Y nos importan también sus características estructurales. Entre ellos está la relación hoja-tallo, la altura del pasto y así como también la densidad del pasto, ¿no? La cobertura que tiene el suelo. Una alta relación hoja-tallo, ¿qué nos indica eso? Representa a pasto con un mejor tenor de proteína, con mayor digestibilidad y ese pasto es de mayor consumo, va a ser consumida en mayor cantidad por el ganado. ¿Cuándo vamos a pastar? ¿Cuál es el punto óptimo? ¿Cuál es el momento de introducir el animal en el pastoreo? Hay un momento en que ya no existe una acumulación líquida de forraje. ¿Por qué motivo? Llega un punto en que el forraje no crece. ¿Por qué? Porque la tasa de emisión de nuevos macollos o nuevas hojas es igual a la senescencia, ¿no? O a la mortalidad de los macollos y de las hojas existentes. En ese caso no hay una acumulación neta de biomasa forrajera. Es el momento en que la reserva de excedente de nutrientes que se produce en la fotosíntesis, que lo conocemos como fotoasimilado, acumulado en los órganos de reserva, como son las raíces y la parte baja del tallo, están reestablecidas. Las reservas están restablecidas en ese momento, ¿no? ¿Cómo crece el pasto? Igual que cualquier mamífero, cualquier ser biológico. Es decir, tiene una curva sigmoide de crecimiento. Es parecida a una S acostada, ¿no? ¿Por qué crece este pasto que fue cortado, ¿no? O recién pastado? Porque queda muy poco remanente de hojas. Crece gracias a los carbohidratos no estructurales que están en las raíces de reserva. Entonces, como hay reserva, este crecimiento inicial no es por la fotosíntesis. La fotosíntesis es mínima porque hay poca hoja. Es por la reserva que hay a nivel radicular. Una vez que haya buena fotosíntesis, empieza a rebrotar y a crecer el pasto, se va acumulando nuevamente reserva radicular. Y eso es lo que notamos aquí. En este nivel se recompuso ya la reserva radicular suficientemente. Aquí también ya hay reserva. ¿Cuál es el momento óptimo? Y es aquí, vean ustedes que sube aceleradamente esta curva de crecimiento del pasto hasta este punto. Luego cambia y se ameseta, adquiere la forma de un plato. Ahí ya es más lento. Entonces, cuando llega al punto de máximo crecimiento, ese es el momento de usar. Porque aquí vemos que hubo un pastoreo profundo. Sin embargo, el pasto rebrota y crece. ¿Por qué? Y esta reserva a nivel radicular de nutrientes es lo que le permite al pasto rebrotar. Si nosotros pastamos antes de su momento óptimo, antes de su tiempo, lo que estamos haciendo es agotar la reserva que tiene el pasto. Lógico, ese pasto no es perenne en ese caso, va a desaparecer. ¿Cómo podemos saber en la práctica cuándo pastar? Y bueno, en el caso de un panicum como esto que vemos aquí, un criterio a tener en cuenta puede ser la altura, pero eso es variable de acuerdo a la especie y la estación del año. Otra cosa que podemos tener en cuenta es
agarramos el macollo y miramos. Recuerden que 6 hojas va a tener puede tener un macollo. Cuando empieza a amarillarse la hoja, la primera hoja que salió, la que está más abajo, ese sería un momento. O si no, vemos que la punta de la hoja, como acá, se encurva. Esa sería otra forma práctica de evaluar, ¿no? ¿Cuál es el momento óptimo? ¿Cuándo pastar? Hemos dicho la altura es una opción, lógicamente. Este es una vara para medir altura de punto óptimo de uso y altura hasta donde hay que pastar el pasto. Vemos que en el punto óptimo, un panicum que tendría entre 60 a 70 centímetros, por ejemplo, esto puede ser una Tanzania, puede ser un gatón pani, el potencial de ganancia de peso que puede obtener el animal pastando ese pasto en su momento óptimo sería 820 gramos por día. ¿Qué pasa si se nos pasó ese tiempo? Si pasó ese punto óptimo y la curva de crecimiento ya se acható, ya adquiere la forma de plato de meseta. Disminuye calidad bromatológica, calidad nutricional y por lo tanto el potencial de ganancia de peso es apenas de 685 gramos por día. Y no bajar del 30 centímetros de altura del panicum porque podemos estar perjudicando entonces la yema de rebrote o el meristema apical. Esta gráfica nos muestra qué es lo que pasa si el pasto pasa de su tiempo óptimo de uso. Si se pastorea, por ejemplo, en primavera-verano, un gatón pani de 30 días de rebrote, tras 30 días de descanso, vea usted el potencial de ganancia que permite, más de 1,2 kg por día. Pero, ¿qué pasa si esperamos 30 días más y metemos los animales 60 días en periodo estival? Esa capacidad, ese potencial de ganancia de peso que puede ofrecer el pasto al animal se redujo ya considerablemente a menos de 1 kilo por día. Y a medida que pasa el tiempo va decayendo tal como nos enseña esta gráfica. ¿Cuál es la frecuencia de corte? Esa es la pregunta que todo el mundo nos hace, ¿no? ¿Cuánto tiempo voy a hacer descansar a los potreros? ¿Cada cuánto voy a meter en los potreros a los animales? ¿Cuál va a ser mi periodo de rotación? No es posible que el pastoreo se haga a intervalos de tiempo fijo, porque depende fundamentalmente de las condiciones ambientales y principalmente de la temperatura. Una rotación basada en tiempo fijo, ¿qué va a producir? Pérdidas por senescencia o por secado de las hojas en condiciones favorables de crecimiento, ¿no? Porque ya se nos pasó, el tiempo era favorable, creció muy rápido. Y la utilización, si utilizamos antes de alcanzar, IAF significa índice de área foliar. Es el área, digamos, que capta la radiación solar en la fotosíntesis, ¿no? El momento óptimo, el índice de área foliar tiene una incidencia del 95%, es decir, que puede captar el 95% de la radiación solar, ¿no? Para el máximo crecimiento en condiciones favorables, ¿no? Entonces, antes de alcanzar, digamos, el punto óptimo, si se pastorea, también es perjudicial. ¿Y cuál es el tiempo de reposo? Para tener una referencia, no hay un tiempo ideal, pero para tener una referencia, podría ser en un panicum o en una braquiaria, por ejemplo, en pastura cultivada, 30 días en primavera-verano. Y en invierno, esto se extendería a 90 días, ¿no? Aquí vemos un rebrote de 30 días, ¿no? Y vean ustedes la eficiencia de cosecha de donde están los animales hoy. Esto ayer estaba así, hoy está así, hoy ahí están los animales. Vean ustedes que acá se cosechó por lo menos un 70% del pasto que había, ¿no? Entonces, hay una eficiencia de pastoreo muy alta, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo que vemos? Pastos tiernos, hojas largas, muy nutritiva, rica en proteína, rica en energía, etcétera, que lógicamente va a dar una respuesta muy importante de conversión en producto animal. Entonces, ¿por qué es variable? Tanto la producción de pasto como el tiempo de descanso es diferente dependiendo de las estaciones del año. Vemos que la curva de crecimiento del pasto se comporta
tiene la misma forma. En ambos casos es sigmoide, pero se comporta de diferente manera. Acá en primavera-verano el crecimiento es mucho más rápido y mucho antes se llega al punto óptimo para el uso o para el pastoreo. Sin embargo, en otoño e invierno esa curva sigue siendo sigmoide, pero se achata. Entonces, el punto óptimo lo alcanzamos mucho más tarde. Por eso debe descansar mucho más tiempo en ese periodo. El gato en panic es uno de acá del ejemplo. El pánico máximo se refiere al gato panic y el otro pánico es el pánico coloratum, ¿no? Tienen comportamientos similares, pero ¿qué es lo que podemos ver? Esto es un estudio del noreste argentino, ¿no? Si lo replicamos aquí en nuestro Chaco central o Chaco alto va a pasar lo mismo. En primavera y otoño ocurre más o menos el 20% del crecimiento en ambas estaciones del año. Y entre un 60, casi 70% del crecimiento de los pánicos es durante el verano. Entonces, lo que crece en invierno aquí no se ve. El crecimiento invernal es despreciable en un pánico, ¿no? El pánico es muy arruinado para el invierno. Días cortos, baja temperatura y poca precipitación. No crece prácticamente nada. La frecuencia del pastoreo, ¿cómo afecta al contenido proteico, ¿no? Aquí hay una comparación, 28 días quizás sea muy pronto, ¿no? Muy pronto todavía para pastar. Nosotros hemos dicho por lo menos 30 días, ¿no? O hacer un corte. En este caso fue un corte, ¿no? Pero el diente también corta, no es lo mismo el pastoreo. Entonces, ¿cuál es la diferencia en la concentración de proteína? Vean ustedes que para todas las especies analizadas, pánico y otras especies, en todos los casos, cayó la concentración de proteína en el pasto. Bajó tremendamente la concentración de proteína. ¿Por qué? Porque se pasó el tiempo que tenía una buena calidad nutricional. No se introdujo los animales en el momento ideal. ¿Qué pasa con la digestibilidad? La digestibilidad es lo que nos refleja el aporte de energía del pasto. Pasa lo mismo. Si nosotros cortamos a los 56 días en vez de 28 días, en este ejemplo, vemos que la digestibilidad cayó muchísimo por el hecho de cortarla más tarde, después, ya bastante después de su momento óptimo de uso. Entonces, bajó la concentración de proteína y también la energía. Entonces, esta interacción que hay entre el ganado y el ganado interactúa con el pasto, ¿no? A través de la defoliación y el pisoteo. No solo por comer el pasto, sino tiene 4 patas en el bovino, ¿no? Entonces, hablamos, en la práctica se suele considerar al ganado bovino que tiene 5 bocas, ¿no? Porque perjudica en cierta manera al pasto, por comerlo y por pisarlo con las 4 patas, ¿no? Pero sin embargo, hay un beneficio también para el pasto, ¿no? Por eso que hay que verlo como un sistema holístico, ¿no? Hay aporte de nutrientes a través de la bosta y la orina. Lo interesante no es la cantidad de nutrientes que el animal devuelve al suelo a través de la bosta y la orina, sino lo interesante es que todo eso funciona como un catalizador y dinamiza la vida biológica del suelo, tanto microscópica como macroscópica. Eso es lo interesante y eso hace que el pastoreo bien manejado sea sostenible en el tiempo. No es la única fuente, vamos a ver más adelante. El buen manejo del pasto y el pastoreo y la eficiencia, ¿no? Un buen manejo del pasto se refleja en la eficiencia de producción y crecimiento del pasto. Si yo manejo bien, va a crecer bien el pasto, vamos a tener una eficiente producción del pasto, ¿no? Y un buen manejo del pastoreo, que ya no es otra cosa del encuentro del bovino con el pasto. Cuando largamos el bovino para que consuma el pasto, se refleja en la eficiencia de utilización y conversión del pasto por el animal. ¿Cuál es la cantidad de pasto que tenemos que ofertar al ganado? Los niveles máximos de consumo y de desempeño están relacionados con la disponibilidad del pasto. La disponibilidad del pasto es muy importante, ¿no? Y debe ser por lo menos 2 a 3 veces más de la
necesidades diarias que tiene el animal. Si el animal va a consumir 3 kilos de materia seca por cada 100 kilogramos de peso vivo que tiene, ese es su potencial de consumo, yo debo ofrecerle como mínimo el doble o el triple de materia prima, ¿no? De materia seca, perdón. Eso lo podemos ver aquí. ¿Cuánto sería el rango de oferta? Y por lo menos entre un 11 a 13% del peso vivo del animal es lo que debemos ofertar al ganado para que el consumo sea máximo y para que el desempeño sea lo óptimo también en esas condiciones. Aquí vemos dos curvas. La curva de arriba se refiere a la ganancia por hectárea y la curva de abajo se refiere a la ganancia por cabeza, por animal. Como vemos, la ganancia por hectárea cae antes que la ganancia por animal. La ganancia por animal cae más tarde, o sea, llega al plato más tarde. Aquí vemos que cuando llega al plato, cuando va a empezar a caer la producción por hectárea, es un momento para introducir el animal. ¿Y hasta cuándo podemos esperar? Hasta que el crecimiento por cabeza llegue al punto óptimo, digamos, al punto máximo. Cuando empieza a aplanarse, ese es el rango del momento que hay que utilizar. Justo antes que estas dos curvas se corten, ese es el momento que tenemos que cargar el campo. La biomasa excedente, siempre hay excedente de biomasa, ¿no? Porque es muy difícil ajustar la carga exacto que el campo puede soportar. Muchas veces estamos con una ligera sobrecarga, pero lo más prudente es estar con una carga un poco por debajo, digamos una carga ligeramente liviana, no la carga ideal que va a soportar el animal, ¿no? No, soñar es lo ideal, ¿no? Tenemos que buscar lo ideal, pero es muy difícil, ¿no? Pero ¿qué es preferible? ¿La sobrecarga o la subcarga? Una ligera subcarga es preferible a la sobrecarga, ¿no? Entonces, la aplicación de materia orgánica con la siega en un suelo tropical, además de ser necesaria, debe realizarse con cierta frecuencia de manera sistemática. En las pasturas siempre hay excedentes, ¿no? Siempre hay excedentes. No consumido por el ganado, tallos, hojas muertas, tallos secos o material ignificado, ¿no? Que ya tiene una baja digestibilidad y el ganado lo rechaza. Entonces, el excedente de invierno, el pánico es un pasto que no crece nada en invierno y generalmente se seca, sobre todo si viene una helada. Es muy importante es cegar esto hacia el final del invierno, antes de las primeras lluvias. Porque tiene dos fines. Tiene la finalidad de cubrir de materia orgánica el suelo. De esa manera evitamos el impacto de las torrenciales lluvias que ocurren en condiciones tropicales, porque ningún grumo, que es la materia orgánica compuesta ya del suelo, soporta las lluvias torrenciales que ocurren en estas condiciones. Entonces, ese pasto cegado tiene dos finalidades. En invierno, proteger el suelo, ¿no? Proteger el suelo con cobertura muerta, con una biomasa muerta que cubre el suelo. Y cuando se inician los rebrotes también, como el pasto no tiene todavía el volumen de producción, el rebrote apenas se está iniciando, todavía hay área descubierta, ¿no? Sobre todo cuando trabajamos con pánicum máximo, entonces ese suelo está cubierto. El agua de lluvia no impacta en el suelo directamente, va a impactar sobre estas hojas secas, y estas hojas secas ataja la radiación solar para que no llegue y no caliente el suelo. Entonces, la vida del suelo es mucho más dinámica. Y en primavera, verano, lógicamente es la masa verde lo que va a dar la cobertura por el crecimiento del pasto. Entonces, para un mejor aprovechamiento del pasto, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es hacer una rotación con corto periodo de uso y periodo adecuado de descanso. ¿Cuál sería? Y cuando más corto, mejor. Aquí vemos algunos números. Si yo utilizo un potrero solo en un sistema rotativo tipo racional, solo medio día, el animal va a cosechar casi el 90% del pasto. Si utilizo durante un día, va a cosechar el 80%. Es una tremenda eficiencia de uso del pasto. Y si dejo 2 días, vean ustedes la diferencia. Solo
el aprovechamiento del pasto va a ser en un 64%. Y cuando más tiempo dejo, menos pasto se va a aprovechar. Y esto es lo que pasa en nuestra ganadería tradicional, ¿no? La mayor parte del pasto producido es desperdiciado, no es utilizado. ¿Por qué? Porque no lo manejamos de manera racional. Algunas consideraciones finales antes de hablar de suplementación. El pasto debe estar en condiciones para una importante captura y aprovechamiento de la energía solar, ¿no? O sea, debe haber un remanente de hoja para la fotosíntesis inicial y una reserva radicular, ¿no? Que va a significar mayor producción de pasto, más alimento, más insumo para el animal y para su producción. El consumo del pasto debe ser realizada en su punto óptimo de reposo, cuando posee buena cantidad y excelente calidad, buenas características bromatológicas, que finalmente está preparado también ese pasto que está en su punto óptimo para un rebrote vigoroso. Pasemos a analizar brevemente lo que es la suplementación. La suplementación es una tecnología, ¿no?, que consiste en agregar o aportar nutrientes o complementar nutrientes que le falta al pasto. Esa suplementación lo podemos hacer durante todo el año, tanto en primavera, verano, cuando hay buena producción de pasto y de buena calidad, así como en invierno, ¿no? ¿Cuál va a ser la diferencia en hacer en primavera, verano, cuando tenemos buenos pastos, y en invierno? Que quizá las respuestas adicionales a la suplementación sean menor cuando de mejor calidad es el pasto. Analizaremos eso por qué. ¿Qué pasa si nosotros no suplementamos? Estos son resultados obtenidos sobre Gatton Panic. Que la ganancia en periodo estival es primavera, verano y quizás inicio de otoño. Entonces, periodo estival sería desde octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, hasta abril, quizás mayo, dependiendo en qué parte de la latitud estemos, si estamos más lejos o más cerca del trópico, más al norte o más al sur del trópico, ¿no? ¿Cuál es la ganancia de peso por novillo y por día? 630 gramos. ¿Qué pasa en invierno? En los 4 meses más críticos del invierno, que podría ser desde mayo, junio, julio, agosto, septiembre, si no llueve quizás hasta octubre en nuestro país, puede haber pérdida de peso. ¿De qué orden? 120 gramos por novillo día. Como hay pérdida de pesos aquí y las ganancias aquí no son muy altas, en promedio, ¿cuánto puede ganar sobre un pánico máximo un novillo? Y cerca de 400 gramos por día o 0,4 kilos por día. En este caso, 382, que está cerca de los 400 gramos por día. Si yo quiero mejorar esos niveles de ganancia de peso, ahí entra la tecnología de la suplementación. ¿Por qué se produjo los resultados de la diapositiva anterior, del gráfico anterior? Por esto, por una parte, porque hay una marcada estacionalidad en la producción del pasto, tanto pasto nativo, que está en columna azul, o pastos tropicales cultivados columna celeste. Los meses de invierno cae tremendamente. Hemos dicho que el crecimiento del pánico prácticamente es nulo. Algunas variedades del pánico, sobre todo el colonial, ¿no? Es casi nulo en el invierno, ¿no? Y en el periodo estival tenemos buenos crecimientos del pasto, pero no solo el crecimiento, sino acá también recae la calidad. Baja la concentración de proteína, baja la concentración de energía en los pastos, incluso algunos minerales. Entonces, podemos suplementar en la buena época de producción de pastos. La tecnología se puede aplicar, tiene sus limitaciones, ¿no? ¿Qué es lo que vemos aquí en estas dos columnas? Que la proteína que tiene un pánico bien manejado en primavera, verano, en teoría permitiría al ganado ganar 1.280 gramos por día. Pero el ganado en la práctica solo gana 820 gramos por día. ¿Saben por qué? Porque inclusive en el mejor momento el pánico tiene una deficiencia de energía.
Y en la nutrición animal se cumple la ley del mínimo. El que determina tu nivel de producción es aquel factor que está en el mínimo. En este caso es la energía el que está en el mínimo y el animal va a ganar 820, jamás va a ganar 1280, va a ganar 820. ¿Qué podemos hacer aquí? Si hay maíz barato, métanle. Si hay maíz barato, acá lo que hace falta es energía. Podemos suplementar. Si compensa el precio del ganado, el precio del alimento, y va a haber un retorno económico. En suplementación siempre tiene que haber un retorno económico positivo. La relación costo-beneficio debe ser ventajoso para aplicarlo. ¿Y qué pasa en invierno? Que podemos encontrarnos con esta situación en los pastos secos, pero en fin, aquí hay pasto. ¿Por qué hay pasto aquí? Porque hubo una veda, hubo un diferimiento del uso del pasto. Se vedó durante los meses de otoño, por eso tenemos biomasa de pasto en invierno. Eso es fundamental cuando vamos a aplicar la suplementación proteica, tipo minerales con urea o una sal proteica, lo que conocemos también como suplemento múltiple. Es fundamental que haya esta biomasa forrajera. Si voy a hacer una suplementación en la buena época de producción de pasto, voy a incorporar entonces quizás un maíz, porque la energía es la deficiente, o un suplemento proteico energético de alto consumo. ¿Cuál es el valor más utilizado? Sería ofertar a un nivel de 1% del peso vivo, pero necesitamos espacio de batea, ojo, espacio de batea, 50 a 60 centímetros por cabeza de espacio de batea. ¿Qué pasa si yo hago una suplementación en la buena época de producción de pasto, ya sea con maíz o con algún suplemento proteico energético de alto consumo? Ocurre lo que se llama efecto de sustitución. Ese efecto de sustitución lo vemos aquí. ¿Qué significa sustitución? Este es el testigo, la columna celeste. Aquí no hay suplementación y aquí sí hay suplementación. Cae el consumo del pasto. ¿Por qué? Porque al incorporar un suplemento proteico energético afecta al ambiente ruminal y eso hace que disminuya el consumo del pasto y, sin embargo, si nosotros sumamos el pasto consumido más la suplementación, esto es más elevado que el testigo, ¿no? Hay un efecto de adición. A eso le llamamos efecto sustitución y adición. Siempre eso se presenta cuando suplementamos con un suplemento energético o proteico energético de alto consumo. Bueno, le damos maíz en este caso. Recuerden la gráfica anterior que 820 gramos era el potencial de ganancia. Suplementamos con maíz y nuestra ganancia aumentó a 1.150 kilos. ¿Por qué no aumentó a 1.280? Porque hubo un efecto de sustitución. Dejó de consumir parte del pasto. Por eso esta ganancia mejoró, aumentó, pero no llegó al nivel que le permite la proteína. De 820 entonces pasó a 1.150 y eso es por el efecto de sustitución. Algunas fórmulas que podemos considerar como un ejemplo, como una idea general, porque si quieren fórmulas más finas no tiene más alternativa que consultarnos o contratarnos a los nutricionistas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Estos son suplementos de alto consumo, son los suplementos proteicos energéticos que se oferta generalmente a un nivel de 1% del peso vivo. Puede tener maíz, casi un 70%, espele de soja, casi un 30%, el resto estaría entre urea, sulfato de amonio. Es muy importante que si damos urea, que es nitrógeno no proteico, haya azufre, porque si no, no se va a sintetizar los aminoácidos azufrados. ¿Cuál es la relación nitrógeno-azufre? 10:1 o 15:1. Eso es muy importante. Azufre hay que incorporar en la fórmula. Cloruro de sodio y sal mineral. Otra opción de fórmula sería la 2. Si tenemos cacarilla de soja, por ejemplo, a un precio más competitivo, va a sustituir a la mayor parte del maíz. Queda menos de 20% de maíz y introducimos casi un 70% de cascarilla de soja. Como la cacarilla de soja es más proteico que el maíz, entonces podemos prescindir incluso del espele de soja y si tenemos espele de algodón, que lastimosamente en Paraguay
vez hay menos, un 11% entraría en la fórmula. El resto sería urea, sulfato de amonio, sal común y sal mineral. El resto de la fórmula. Bien, ¿cuál es el efecto de la suplementación sobre la ganancia diaria? Miremos bien esta curva. Este ganancia diaria de peso y este nivel de suplementación, expresado en porcentaje del peso vivo en materia seca. Si nosotros añadimos 0,5% de suplemento, ofrecemos 0,5% de suplemento en relación al peso vivo, este nivel de ganancia de peso, pero como esta no sube en forma lineal, sino se va aplanando poco a poco, sube en forma gradual, no empinada, digamos. Si suplementamos el doble, el 1% del peso vivo, nuestra ganancia diaria de peso no es el doble, es 0,77 kilogramos por animal, porque el doble de 0,52 es 1,04 kilos por allá, no es el doble. Esto ocurre por el efecto de sustitución. La sal proteinada es otro suplemento muy recomendado para las condiciones invernales cuando hemos vedado algún potrero, ¿no? Y tenemos biomasa de pasto, aunque esté seco, lignificado, etcétera, es recomendado una formulación con sal proteinada porque la sal proteinada tiene la particularidad que son de bajo consumo. Podríamos formular una sal proteinada para que el animal consuma 1 a 2 gramos por kilo de peso vivo o 2 a 3 gramos por kilo de peso vivo. ¿Cuáles serían opciones de fórmulas que tenemos? Para un nivel más bajo de consumo, maíz, 20%, espelta de soja 30%, sal mineral 20%, sal común 17%, urea un 12% y sulfato de amonio 1%. La segunda opción, con un consumo mayor, tenemos que meter más maíz, 30% de maíz, el espelta de soja baja un poquito a expensa del maíz, sal mineral se mantiene, sal común un poquito más, prácticamente el mismo nivel, menos urea y menos sulfato, menos urea. ¿Por qué menos urea? Porque este urea tiene un potencial de ser tóxico, ¿no? Sobre todo si no acostumbramos bien al animal. Acá como va a consumir mayor cantidad, entonces hay que meter menos urea porque los riesgos de intoxicación van a ser mayores. ¿Qué pasa si utilizamos una sal proteica o un suplemento múltiple de bajo consumo? Hay un efecto de adición. ¿En qué consiste ese efecto de adición? Que si comparamos con el testigo sin suplementación, si suplementamos con sal proteica, aumentó el consumo del pasto. Hay un efecto sumativo, digamos, se consume más pasto. ¿Por qué? Porque justamente estamos introduciendo las proteínas que le faltan a los microorganismos del rumen. Mejoramos el ambiente ruminal, la fermentación. Por eso hay mayor consumo de pasto. Y lógicamente, si sumamos el pasto y la sal proteica, aunque sea de bajo consumo, acá que era de 100 pasamos a 140%. Y el pasto solo, que era 100, al suplementarlo por efecto de adición pasó a 120%. Bateas. Podemos utilizar este tipo de batea, otro tipo de batea. Importante cuando usamos sal proteína que no esté nivelada la batea. Tiene que tener una pendiente y tiene que tener un agujero, porque si viene la lluvia, esto se va a mojar y se diluye la urea. Y si quiera urea diluida en la batea, los riesgos de intoxicación son muy altos. Debe tener pendiente para que escurra y el agujero para que se pierda por debajo de la batea el agua de la lluvia, ¿no? Eso es muy importante. Podemos tener techada, bien, pero bien techada tiene que ser, porque vienen unas lluvias con viento fuerte, igual entra agua, igual se moja, ¿no? ¿Cuál es el espacio de batea que hay que ofrecer? Eso es muy importante. 12 a 15 centímetros lineal por cabeza para sal proteinada. ¿Y cuál es la expectativa de ganancia de peso que tenemos con sal proteinada? Y sería de 200 a 400 gramos por cabeza a día y no más. O en caso de que las pérdidas de peso sin esa suplementación iba a haber pérdida de peso, podemos mantenerla o tener pequeñas ganancias de peso, ¿no? En relación a situaciones de mantenimiento, animal que sin esa suplementación iba a estar solo en mantenimiento, ganando 0 kilos, puede ganar 400 gramos como máximo. Entonces, eso es importante, ¿no?
el espacio de batea y saber cuál es la expectativa. Aunque esa ganancia no sea alta, 200 a 400 gramos por día, generalmente la relación beneficio-costo es ventajosa, ¿no? Generalmente es rentable, ¿no? ¿Por qué? Porque nos recurrimos a grandes gastos, porque el nivel de consumo es muy bajo. No pasa lo mismo, cuando utilizamos suplementos de alto consumo, 1% del peso vivo, porque ¿cuál es la expectativa de ganancia de peso con suplementos de alto consumo que ofrecemos al 1% del peso vivo? Y varía entre 700 gramos a 1 kilogramo por día, ¿no? Entonces ahí hay que analizar muy bien cuánto me cuesta el suplemento, porque si yo doy 1% del peso vivo a un ovillo de 400, voy a estar dando 4 kilos de materia seca, un poco más de 4 kilos de balanceado. Entonces hay un costo importante, hay un costo de logística, hay un costo financiero, porque hay que tener el dinero para comprar eso, y un costo en equipo y maquinaria para preparar raciones, distribuir raciones, etcétera, ¿no? Y la respuesta de ganancia después de peso puede ser variable, pero en ciertos casos puede ser conveniente también. Este es un estudio local que hicimos con un tesista, el compañero usted, Julio González, que defendió el año pasado, y este año lo publicamos ya en el Open Journal of Animal Science. Utilizamos también una sal proteica, ¿no? Acá le muestro primero los niveles del consumo. Nuestro testigo solo consumía sal mineral, 0,10 kilos por día o 100 gramos por día. Y el tratamiento en estudio consumía 280 gramos o 0,28 kilos por día de la sal proteica. ¿Cuál fue nuestro nivel de ganancia, no? Fue de 0,82 y 0,83 kilogramos por día respectivamente, un nivel alto de ganancia. Esto fue en verano y otoño, se realizó el estudio, se empezó en verano y se acabó en otoño, todavía con buen nivel de producción y buena calidad de pasto, pero no tuvimos diferencias, ¿no? Yo achaco esta no diferencia al nivel de consumo de la sal proteica, que fue bajo, ¿no? Porque estos eran animales de casi 400 kilos y vean ustedes que ni siquiera consumió 1 gramo por kilo de peso vivo. En principio nosotros esperábamos que consumiera cerca de los 2 gramos por cabeza día y lastimosamente nuestra hipótesis no se cumplió. De cualquier manera, estos niveles de ganancia de peso son muy importantes para condiciones de pastoreo. Entonces, animales terminados a pasto, con pequeña suplementación podemos tener una calidad de carne parecida al de confinamiento en cuanto a cobertura de grasa. Esto es factible. Estas fotos que les muestro aquí son de animales producidas en condiciones de pastoreo con pequeños niveles de suplementación en época crítica. Y para cerrar, quiero resumir este estudio de Portela Santos, que nos señala, miren a partir de aquí, porque lo primero nos interesa, no es nuestro tema de hoy. Si se hace una suplementación el primer invierno y el segundo invierno, ¿cuál es el tiempo de terminación esperable del animal? 24,2 meses, 2 años, exacto. Podemos enviar al mercado a los 2 años. ¿Cuál es la expectativa si suplementamos el primer invierno y no suplementamos el segundo invierno? Y bueno, tendremos que esperar 4 meses más. ¿Y cuál es la expectativa si no suplementamos lo de mamante, digamos, el primer invierno y suplementamos el segundo invierno, ¿no? Generalmente los animales, cuando más grandes, son más eficientes. Por eso este tiempo se acorta en relación al anterior en 1 mes y medio, 26,6. ¿Y cuál es la expectativa si no hacemos nada? Que el animal enviemos al mercado a los 30 meses, una edad ya bastante tardía, y es tiempo, y el tiempo es dinero. ¿Por qué? Porque si yo hago esta primera opción, voy a estar vendiendo 6 meses antes. ¿Y qué pasa con ese campo? Ese pasto va a ser ocupado por otra categoría, animales jóvenes en crecimiento muy eficientes, ¿no? Esa sería la ventaja de la suplementación, siempre dentro de un contexto de un análisis financiero, porque esto debe ser rentable. No estamos hablando de mascotas, estamos hablando de animal de interés o técnico, ¿no? Básicamente esto es mi presentación. Muchas gracias. Quería dejarle con este pensamiento de Ana Primavesi. La simple destrucción de los grumos del suelo
llega a destruir pueblos y países, trayendo hambre, miseria y enfermedad y como consecuencia la esclavitud, ¿no? O sea, la pobreza, el hambre y la miseria, lo que te quita es la libertad. Muchas gracias. Magnífica la presentación, doctor. Realmente es un gusto tenerte como disertante. Y ahora vamos a arrancar el módulo de preguntas. Para eso está Belén. Si estás ahí, Belén. Sí, buenas noches. Muchas gracias. Voy a pasar a leerte las preguntas, doctor. ¿Cómo no? Dice Richard Velázquez, buenas noches, doctor. ¿Por qué no levanta el animal el suplemento de sal proteinada, habiendo biomasa del pasto seco, zona Chaco Alto, salinidad del agua dentro de los parámetros tolerables? Y generalmente es por la salinidad, ¿no? Generalmente. No solo hay que ver el agua, sino también hay que ver el suelo y el pasto que crece en ese suelo, ¿no? Generalmente es por un exceso de sodio. El que limita ahí es el sodio. El sodio es digamos, un regulador del consumo de la sal proteica o de la sal mineral. Y por otro lado también es un vehículo que se utiliza para dar, digamos, gusto. Porque el único elemento mineral por el cual el ganado tiene apetito es el sodio, el cloruro de sodio. Generalmente hay que hacer una fórmula, digamos, incorporando un poco de maíz, un poco de speller, etcétera, para que haya consumo. Una sal mineral convencional para la región oriental, generalmente los animales no lo levantan en las condiciones del Chaco. No sé si está contestado. Sí, gracias, doctor. Los demás comentarios son ya de agradecimiento. No sé si esperamos un poquito para ver si hay más preguntas o... Creo que sí, sin problema. Si quieren preguntar todavía, bueno, no están conectados aquí, ¿verdad? Sí, esperamos, sin problema. Díganle que todas las preguntas, no tengo prisa, ya termina la semana. Dice una persona, dice, ¿qué opinas sobre la implementación de leguminosas en los pastos o como árboles? Es una opción buena, es una opción interesante. En forma de árbol o arbusto, funciona mejor. Lo único que hay que dar un tiempo, ¿no? La pastura hasta que tenga un desarrollo, ¿no? Y luego muchas veces hay que hacer un mantenimiento, ¿no? De lo que nos come el animal, cortarlo, mantenerlo a una cierta altura, por ejemplo, en el caso de la leucaena, para que el animal pueda consumirlo, ¿no? Y las consorciaciones con leguminosas que no arbustivas, el tema es que generalmente no son perennes, lastimosamente, ¿no? El animal tiene un apetito particular por la leguminosa, entonces consume más esta leguminosa y tiende a agotarse, ¿no? Pero es una opción y de hecho que hay estudios, ¿no? Cada vez hay estudios que buscan, ¿no? Que tengamos posibilidad de una buena consorciación entre gramíneas y leguminosas, ¿no? Sería fantástico porque hay épocas del año en que no tenemos suficiente proteína en el pasto. Gracias. Dice Nidia Fernández, dice, doctor, el uso de moringa, ¿qué tan recomendable es en las lecheras? No tengo experiencia en particular con la moringa, ¿no? Tampoco he hecho estudios con la moringa, entonces no mal estaría que yo le diga algo porque no he utilizado y tampoco es una planta que le haya hecho seguimiento, ¿no?
digamos, de revisiones bibliográficas, etcétera, sobre el tema que me permita hablar con la autoridad. Pido disculpas por eso. Bueno, en vista de que no hay más preguntas, creo que podemos dejar como cerrada la charla. Así que, doctor, una vez más, muchísimas gracias por tu participación y espero a todos los compañeros que les haya sido provecho de esta charla. Y también está con nosotros la doctora Luz de extensión.